Por si las moscas, vamos a dedicar este programa a homenajear a Carlos Monsiváis a los 10 años de su fallecimiento. Y para este propósito he invitado a Rafael Rodríguez Castañeda, que fue director de Proceso y un viejo colaborador de Carlos Monsiváis, porque me interesa mucho explorar con Rafael la relación de Monsiváis con Proceso, en parte porque muchos de los libros de Monsiváis se hicieron desde los reportajes de la revista. Rafael, muchísimas gracias por aceptarnos en tu casa. Gracias a ti, Guillermo. Un saludo al público de Canal 22. Rafael, cuéntanos cómo conociste a Carlos Monsiváis. Bueno, la verdad es que México es imposible encontrar que no haya conocido, sí. Carlos está presente en el mundo cultural de México pues desde finales de los años 50 y por lo tanto pues yo fui lector ávido de México en la cultura y después la cultura en México, en la revista Siempre, que llegó a ser dirigido por el propio Carlos, y pues ahí empecé a leerlo y a conocerlo, y pues sí, definitivamente entusiasmarme con su trabajo, tan puntual siempre, tan inteligente, y bueno, finalmente lo llegué a conocer ya personalmente en sus visitas más o menos frecuentes al periódico Excelsior, en tiempos en que don Julio Scherer García era el director del periódico y yo colaboraba de una o de otra manera ahí y en alguna ocasión nos encontramos, pero la verdad es que conocerlo personalmente fue en la revista Proceso, a la que se integró prácticamente desde la fundación del semanario. Claro, ¿cómo era la relación de Monsiváis con Proceso? Era una relación obviamente cercana porque tenía también cercanía contigo y con Julio Scherer, entre otros dirigentes de la revista, pero ¿cómo pactaban los textos? ¿Cómo pensaban los temas? Bueno, la relación de Carlos con Proceso es, como decía yo hace un momento, fue desde el principio y fue siempre muy cálida. De hecho, su primera crónica en Proceso fue publicada en el número 2 de la revista, todavía en noviembre del 79, 76, sí. Con Echeverría como presidente de la República, y de ahí se inicia una colaboración muy frecuente que nacía particularmente de la relación que el propio Carlos tenía con Julio Scherer García, que era una relación que llegó a convertirse en una amistad, entiendo yo, muy profunda, una de las amistades más profundas que llegó a tener don Julio y que obviamente compartía de manera, creo yo, de la misma magnitud con el propio Monsiváis. Entonces, pues, a partir del nacimiento de la revista, es recurrente la colaboración de Carlos con Proceso, y creo que es interesante, y creo yo que es una de las partes fundamentales del trabajo de Carlos, que como todos sabemos, pues estaba presente en muchas cosas, estaba presente en diversos medios de información, estaba presente en la vida cotidiana de una manera u otra, porque era un hombre que le gustaba tener presencia pública, le gustaba asistir a eventos notables, etcétera, y pues prácticamente colaboraba con quien se lo pidiera. Pero yo creo que alcanza Carlos su mayor madurez como cronista en Excelsior. Como cronista, y creo que es muy importante, algo que no se ha destacado suficientemente en estas fechas en que recordamos el fallecimiento de Carlos, un gran polemista. Y en Proceso, en las páginas de Proceso, se desarrollaron polémicas sumamente intensas, muy interesantes y creo que fundamentales para entender lo que pasaba en este país
hacia finales del siglo pasado y todavía a principios del presente. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las grandes colaboraciones de Carlos fue una polémica con Octavio Paz. Paz, que bueno, como le decíamos ahí en Proceso y se le conocía en otros lados, era el pontífice de la cultura. Era el que satanizaba o santificaba a los hombres de la cultura de aquel momento, a los intelectuales. Y Octavio le concedió a Julio Scherer García una muy larga entrevista, muy profunda, muy importante. Creo que de las cosas, de los espacios que Octavio aprovechó para hacer más denso su pensamiento y más explícito en muchos sentidos, y hizo una crítica fuerte a la izquierda mexicana, a los grupos y a los personajes de la izquierda, una crítica estilo Octavio Paz. Entonces, a eso respondió Monsiváis y se fueron sucediendo las colaboraciones en Proceso, extensas de ambas partes. Fue ahí cuando Octavio dijo esa frase lapidaria muy fuerte que alcanzó resonancia, que Carlos Monsiváis era muy difícil discutir con él porque no era un hombre de ideas, sino de ocurrencias. Ocurrencias, claro. Y Carlos, con la ironía que lo caracterizaba, respondió de una manera muy singular también, que Octavio Paz no era un hombre de ideas, sino de recetas. Entonces, Carlos dice, bueno, aquí vamos, entre lo ocurrente y el farmacéutico, vamos a seguir dialogando. Y se sucedieron, creo que fueron alrededor de 5 o 6 números de Proceso dedicados a esa polémica. Misma que declaró cerrada el propio Octavio Paz y admitió el cierre con su respectivo final Carlos Monsiváis. Entonces creo que Carlos se encontró en Proceso, pienso yo, que el ritmo exacto para la expresión de su pensamiento y también su calidad de excelente cronista, para Proceso croniqueaba los eventos más importantes, tanto los solemnes como los políticos, como los frívolos. Fue singular sus crónicas dramáticas, terriblemente fuertes, de lo que ocurrió con el terremoto de 1985. Ahí es cuando puedo contestar de lo que me preguntabas respecto de cómo nos poníamos de acuerdo con él respecto de los temas. ¿Qué podía hacer Proceso en un temblor que ocurrió, si no me equivoco, un miércoles? Nosotros cerrábamos la revista los viernes, bueno, la seguimos cerrando en ese día, y obviamente pues había toda la información que se requería por radio, por televisión, en los periódicos. El asunto era brutal y era muy difundido. Reporteado, ¿no? Oye, Rafael, perdón, te voy a tener que interrumpir porque se nos acaba el tiempo de esta primera sección, pero lo que estás diciendo es súper interesante y creo que yo también quería llegar ahí, que era esta época de Monsiváis, Proceso y el temblor del 85. Vámonos a un corte y regresamos contigo. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día por ti.
Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con Rafael Rodríguez Castañeda, que fue director de Proceso. Estamos haciendo un homenaje a Carlos Monsiváis. Iba a decir Octavio Paz, pero porque hay una relación en la conversación que teníamos antes. Un homenaje a Carlos Monsiváis, y estamos hablando de algo que me interesa mucho y siempre le había tenido muchas ganas de preguntar a Rafael. Era cómo se hizo Entrada Libre, es uno de mis libros favoritos de Monsiváis, en las páginas de Proceso, porque es un libro que se hace al calor de los acontecimientos del temblor de 85, en donde tanto la revista como el escritor se van poniendo de acuerdo sobre qué reportear, porque, como nos explicaba Rafael, hay una enorme cantidad de información en otros medios. Rafael, perdón que te interrumpí. Ahora continúa por donde estabas. Bueno, entonces te comentaba que hubo el acuerdo con Carlos, pues de que se lanzara a la calle a recorrer los barrios, las zonas semidestruidas de la ciudad, a convivir con la gente, con las víctimas. Y Carlos era de una enorme capacidad de observación, pero como su mente también estaba llena de información, de apoyo, de contexto, hizo unas crónicas espléndidas que creo que completaron lo que el público mexicano pudo ver en la televisión y escuchar en radio y leer en los periódicos, lo pudo observar a través de una gran película, digámoslo así, en cinema y a todo color, con una capacidad para describir emociones, imágenes, palabras, momentos, visiones que él tenía, y eso fue a lo largo de 2, 3, 4, 5, muchas más semanas, en que él fue dividiendo el trabajo y viendo el comportamiento de la sociedad. De hecho, en aquellos dramáticos momentos, él crea un poco la expresión de sociedad civil. Así es. Como la protagonista verdadera de la vida pública de un país. Porque la sociedad civil fue la que finalmente acudió al auxilio de los habitantes de esta ciudad, al auxilio de sí misma, y rebasó con mucho el comportamiento del gobierno, tanto del Distrito Federal de aquel entonces como el patético comportamiento de Miguel de la Madrid como presidente de la República, que prácticamente quedó paralizado. Y entonces la sociedad se movilizó. Se formaron de manera espontánea brigadas de auxilio, brigadas de rescate, brigadas de aprovisionamiento, brigadas de campamentos, etcétera. Y todo eso está narrado prodigiosamente por Carlos Monsiváis, en lo que luego él decidió convertir en un libro que tú ya mencionaste. Entonces, como ese le tocaron otros, le tocaba otro espléndido momento, terrible, también trágico, que fue San Juanico, la explosión de las gaseras. De las gaseras, sí. De San Juanico, que fue una monstruosidad, pero que mostró, y así lo narró Carlos en su momento, lo monstruosa que puede ser nuestra sociedad. Cómo los habitantes de San Juanico, víctimas de aquella explosión terrible, fueron víctimas también del chiste. Bueno, no había memes en aquel entonces, pero se multiplicaron los chistes respecto de lo que había ocurrido en San Juanico, y se mostró cómo la sociedad mexicana, y esto nos lleva a un tema que de vez en cuando en estos momentos se toca, es tremendamente discriminatoria y por supuesto racista. Es un tema muy actual. Estaba habitado fundamentalmente de gente pues de bajos recursos económicos, que se había
o construyendo sus viviendas en torno precisamente de las plantas de gas que estaban colocadas ahí. Y fue terrible, y eso lo narra Carlos, y lo devela, y creo que en ese sentido, insisto en esto, Carlos alcanzó su madurez como cronista crítico de nuestra historia contemporánea en las páginas de Proceso. Obviamente lo vamos a encontrar en muchos libros, en muchas publicaciones, en muchas recopilaciones, pero siento yo que en Proceso alcanzó un ritmo cadencioso, un ritmo que se ajustó al ritmo periodístico de Julio Scherer García en el momento espléndido en que fue director de la revista, y tan así ocurrió que juntos elaboraron libros de enorme interés periodístico. Claro. Pues le has dicho una cosa muy importante, que es cómo Carlos Monsiváis consigna la entrada en escena pública de la sociedad civil. Para un pensador de izquierda como Carlos Monsiváis, encontrar un actor como la sociedad civil fue fundamental. Lo pensaron también en Proceso juntos, es decir, ustedes también estaban viendo que este actor estaba tomando prominencia al mismo tiempo que Monsiváis hacía sus crónicas. Bueno, la verdad es que Carlos llegaba con mucha frecuencia a la redacción de la revista a platicar con lo que era entonces un consejo de editorial formado por un pequeño grupo encabezado por Julio Scherer y por Vicente Leñero, y platicábamos mucho, y en esa plática pues surgió la idea, pero muy bien clarificada por Carlos, de que quien estaba siendo el actor del momento y que sería el futuro, el protagonista de este país, si este país quería redimirse, era la sociedad civil. Es decir, el mexicano, que los mexicanos tomáramos conciencia de nuestras propias capacidades de acción, de conducta viva, y sustituyéramos así a la eventual inercia del poder político y del poder económico. Creo que el 85 fue una tremenda lección para el aquel entonces gobierno del PRI, misma lección que no entendió. Claro. Te voy a hacer una pregunta más anecdótica. Carlos era muy famoso por entregar tarde, y en un semanario eso es, bueno, pues es imposible, no se puede hacer un semanario si un escritor entrega tarde. ¿Cómo hacían que Carlos entregara sus textos? Pues, ¿le ponían un guardia o qué hacían? No, la verdad es que siempre entregó tarde, siempre era había un poco una diferencia. El gran amigo dentro del Proceso de Carlos era don Julio Scherer García. Claro, sí. No tanto Vicente Leñero. Vicente Leñero, el dramaturgo, novelista. También cronista. Tenía sus reticencias respecto de Monsiváis, pero particularmente en la actividad periodística inmediata, porque precisamente Vicente, en su calidad de director, pues era el responsable de cerrar las ediciones. Y su enorme problema de Vicente es que llegaba hasta muy tarde las colaboraciones de Monsiváis, pero además llenas de correcciones. De letra más ilegible que la de un médico. Entonces era un problema, pero bueno, había cordialidad interna, y nosotros consideramos que tener a Carlos prácticamente de manera semanaria, pues era un privilegio, porque sus crónicas, repito, marcan un derrotero. Estoy recordando ahorita, yo no sé si haya tiempo y sea de interés, pero otra gran polémica muy interesante la tuvo con Héctor Aguilar Camín. Bueno,
Perdón, Rafael, ¿qué te parece si entramos a esa polémica después del corte? Porque otra vez se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Por si las moscas, estamos de regreso. Ustedes están en Canal 22. Yo estoy hablando con Rafael Rodríguez Castañeda, exdirector de la revista Proceso, y estamos haciendo un homenaje a Carlos Monsiváis, recordando la relación, la profunda relación que tenía Carlos Monsiváis con Proceso, y como bien dijo Rafael hace rato, es un medio en donde, una revista en donde encontró su cadencia. Y antes del corte, tuvimos que interrumpir otra vez a Rafael, que nos iba a contar la otra polémica que se desarrolló en la revista, que es la polémica con Héctor Aguilar Camín. Te toca, Rafael. Pues mira, la polémica era más o menos obvia en términos de lo que ocurría en aquellos tiempos. Del salinismo, ¿no? Aguilar Camín, pues obviamente es un intelectual que estuvo muy cercano al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces entraron en esa polémica en que, un poco a contrapelo de la posición de Monsiváis, Héctor, que también eventualmente colaboraba en la revista, hizo críticas respecto de posiciones de Monsiváis en relación con Carlos Salinas, diciendo que Carlos Salinas había tenido valores importantes que habían contribuido al crecimiento de la nación. Y Monsiváis obviamente dijo, Salinas pues finalmente es el que impuso la mentalidad neoliberal en las estructuras de gobierno de aquel entonces. La polémica fue interesante porque fue profunda. Finalmente había una enorme diferencia entre Monsiváis y Aguilar Camín. Monsiváis pues siempre fue considerado un intelectual absolutamente independiente, absolutamente crítico, y Aguilar Camín, por razones que creo que no viene al caso ahorita mencionar, entró de una u otra manera dentro del grupo que se llegó a conocer como intelectuales orgánicos, es decir, aquellos que finalmente tenían una relación de una o de otra índole con el gobierno en turno, y en este caso, pues con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que supo captar de muy inteligente manera una parte de la intelectualidad del país, misma a la que yo creo que pervirtió y derivó en que finalmente ocurriera lo que ocurrió en el año 2000, que fue la transición, la presunta transición democrática, pero con la llegada de la derecha al gobierno. Tema que tampoco es para tratar aquí. Una polémica interesante, Rafael, porque Héctor y Carlos eran muy amigos. Habían recorrido también una buena parte de sus carreras juntos, y ese es un momento de separación. Y esto me lleva a una pregunta que tal vez sirva para concluir, y es, ¿qué valores, ya has mencionado un par, crees que debemos de rescatar ahora que estamos homenajeando a Monsiváis? ¿Qué de su vida y de su escritura te parece rescatable para los tiempos actuales? Mira, yo creo, y quizás lo mejor que puedo decir de él es que cuando él muere, hace 10 años, muere una época vertebral de la vida. Muere en un país que creyó en sí mismo como un posible transcurso a una sociedad más justa, más libre, menos corrupta. Creo que Carlos aportó desde sus inicios como
intelectual de izquierda, repito, en los años finales 50, principios de los 60, hasta su célebre columna de Por mi madre Bohemios, pues aportó las ideas por las cuales pensaba él que podía transcurrir la vida de este país. Él compartió parcialmente las páginas de Proceso con un hombre de su generación, amigos, admiradores mutuos, que fue José Emilio Pacheco. Uh-huh. Al momento en que Monsiváis muere, uno hace el recuento y dice uno, bueno, en pocos años se murieron los grandes intelectuales de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, y creo que con eso México perdió el rumbo o lo está perdiendo. Y creo que es triste en ese sentido evocar a Carlos en estos momentos, pensando, me pides tú, que sus valores son precisamente su enorme nacionalismo, su gran sentido del humor, cosa que la sociedad mexicana tenía y que por desgracia creo todo lo que nos está pasando estamos perdiendo. Y su valentía, y creo que su honestidad intelectual siempre fue congruente, siempre fue fiel a sí mismo y a la historia que fue contando a través de escritos, y además pues, un brillante narrador de historias. Proceso tenía un estilo, o siempre ha tenido un estilo muy peculiar, pero dejaba a veces que escritores con la catadura de Monsiváis desarrollaran su estilo libremente, ¿cierto? Claro, sí. En realidad Proceso, desde su fundación, tuvo un estilo de hacer periodismo muy rígido, muy duro, sí, muy de hechos. Porque la mayor parte de los periodistas que entramos a Excelsior, a Proceso, procedíamos de Excelsior, por lo tanto, de un periodismo diario. Le costó mucho trabajo a Proceso adaptarse, a los reporteros y redactores de Proceso, adaptarse al estilo de una revista, y de hecho creo que desde las grandes críticas que se le pueden hacer, creo yo, a Proceso a lo largo de su historia, que con excepción de las plumas de algunos cuantos, entre ellos Julio Scherer, Vicente Leñero, no brillábamos por el uso de nuestra pluma de manera más abierta y más libre. Creo que nos faltó dar ese paso de completar los buenos reporteros que creo que éramos, con unos buenos escritores, o intentar ser escritores. Monsiváis le daba esa frescura, esa aguda a la narrativa de Proceso, al igual que ocurría con colaboradores como Carlos Montemayor o como el propio José Emilio Pacheco. Pero bueno, esa es otra aportación de Carlos, como sin duda lo eran sus consejos a nivel de reuniones privadas, sus orientaciones, sus críticas, algunas muy ácidas respecto de lo que publicábamos en Proceso, pero que obviamente quedaban hacia el interior de la revista, pero de alguna manera sirvieron para corregir rumbos cuando los teníamos equivocados. Pues muy bien, Rafael, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada por Zoom y pues nos has hecho recordar un Monsiváis muy entrañable, Monsiváis independiente, un gran intelectual, y te queremos agradecer tu aportación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Canal 22. Y a nuestro auditorio, nos vemos aquí el próximo sábado a las 6 de la tarde en Por si las moscas. Muchas gracias.